Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Siento. Pero bueno, Dios sabe por qué. Y el Señor me daba y hablar nuevamente de la parábola del hijo pródigo. Esa parábola es sobramente conocida por todos, ¿va? Pero esa parábola, junto con las otras dos, ¿verdad? La de la oveja perdida y la de la moneda también extraviada, el dracma de plata, forman parte de unas enseñanzas, unas parábolas que Dios dio, o nuestro Señor Jesucristo, pues, como una respuesta a las increpancias que hacían los fariseos, ¿verdad? Y la gente que cuando él estaba en su ministerio, pues lo increpaba mucho, ¿verdad? Y quizá esta parábola es una de las que más se ha predicado, porque en realidad, hermanos, tiene muchas aristas de las que podemos hablar, ¿verdad? Y una de ellas es que esta parábola, así resumiéndoselas, nos habla del amor incondicional de Dios nuestro Padre Celestial. Miren, la profeta Helen acaba de hablar de eso, del amor incondicional de nuestro Padre. Ella lo habló, o sea, ya el Señor preparó sus corazones para lo que les venía ahorita. Nos habla también esa parábola del arrepentimiento genuino. Fíjense, arrepentimiento genuino. No es lo mismo, yo me arrepiento, pero de adentro para afuera, donde tengo una convicción de pecado, donde tengo una convicción de dejar de hacer aquello y que si lo vuelvo a hacer me duele. No es lo mismo decir, bueno, me arrepiento, ay sí perdonaba, así como acostumbramos en el mundo, ay sí perdona, pero en realidad es un perdón del diente al labio que no tiene realmente un sentimiento profundo, sino es simplemente una cuestión superficial. También esta parábola, resumiéndola, también nos habla de que tenemos que de la superficialidad y la religiosidad, ¿verdad? Que muchas veces priva en nosotros y priva mucho en muchas iglesias también, en el cuerpo de Cristo. No solo en las otras religiones que criticamos, sino también en nuestra creencia, en nuestras iglesias, ¿verdad? También hay una religiosidad superficial. Así como nuestro arrepentimiento le decía que puede ser superficial, también nuestra creencia, nuestra oración, también puede caer en eso, en que sea una simple religiosidad muy superficial, que no llega pues al corazón de Dios. Si no está en nuestro corazón, ¿cómo va a llegar al corazón de Dios? Si Dios conoce nuestro corazón. Entonces, esta parábola nos muestra eso, pero lo más importante de esta parábola, y eso es lo que nos tiene hoy, y que por ahí había entrado yo el pastelito, fíjense, ya me dio ganas, aunque me haga mal, ¿verdad? Pero ahí le entramos siempre.
después arrepentido, pero sí, bien arrepentido, ¿va? Cuando me pongo el glucómetro. Entonces sí, ahí sí hay arrepentimiento de veras. Entonces, pero esta parábola, hermanos, destaca principalmente la misericordia de nuestro Padre por encima del juicio. Algo que nosotros deberíamos aprender mucho, ¿va? Porque para juzgar, hermanos, somos buenos. Ahí sí nos llevamos el balón de oro, ¿va? Porque somos muy duros para juzgar. Muchas veces no tenemos misericordia ni con nuestros propios hijos, ni con nuestra propia familia, menos con los hermanos de la iglesia y mucho menos con, llamémosle en el lenguaje bíblico, con los gentiles o los inconversos, llamémosle así también. Entonces, hermanos, esta palabra nos habla de esto, pero nos habla, como les digo, se destaca esa parte, esa misericordia del Padre, del Dios Padre, que no nos juzga, que no nos condena, sino que nos ama, que nos dice que somos hijos, como ya lo dijo la profeta Heli. ¿Cómo arranca esta parábola, hermanos? Con una familia. Vamos a hablar de la familia, porque como estamos con el Día del Padre, perdonen, le voy a dar así un poco vuelta a la parábola, que me perdone Dios si le distorsiono lo que él quiso enseñar. Pero imaginémonos al padre, al hijo y a sus dos hijos, me imagino, porque como la Biblia no lo dice, yo imagino que había una mamá por ahí, ¿verdad? Porque de plano era una familia, pues no decía era viudo, pero no sé, ahí yo la compongo. Yo supongo que era una familia, pero como el Padre Celestial lo que nos quería enseñar era el amor del Padre, representado a través de ¿quién? De un Padre terrenal. Entonces, esa familia era tal vez como cualquiera de nosotros, muy linda, con sus hijos. Y como en toda familia, hermanos, eh, unos hijos así que salen bonitos de carácter, otros que salen algo feitos de carácter, hay uno, pero uno como papá los ve chulitos, les pasa todas sus transgresiones, así como el Señor hace con nosotros, ¿va? Que nos enojan y de repente les jalamos las orejas o les damos pache pache, pues también igual hace el Señor con nosotros. Pues en esta familia el padre tenía dos, ¿va? Y uno de ellos pues quería, como pasa con muchos hogares, uno de ellos dijo, yo mejor me quiero ir al mundo, a mí eso de que estar aquí con mi papá. Y mi papá, ese es un santurón, eso nos vive hablando de Dios. Yo me imagino que en aquel tiempo, pues, no se hablaba de Cristo, pero el judío era practicante, pues, y de corazón, los que lo hacían de corazón. Aparte de los que decía el escribas y fariseos, raza de víboras, como les decía Cristo, espero que aquí no hayan de esos, por favor. Doy por sentado que aquí todos somos así santos, amamos al Señor y somos creyentes de corazón. Entonces, hermanos, ¿qué sucede en esa familia? Bueno, pues viene un hijo de esos, yo me voy. Bueno, y encima se va y ni siquiera dice, pues me voy a probar yo y voy a yo a hacer mi pisto, pues, y ya no, que así no estoy bajo el mando de este. No, el nene, como muchos nenes de este tiempo, todo abusivote, dame mi herencia. Miren ustedes, perdón si alguien se siente aludido aquí, si lo hizo en el pasado o lo hizo en el presente, con su papá. Miren qué abusivote, dame mi herencia. Ni siquiera le dijo, mira papá, fíjate que yo la verdad que aquí en la casa no me siento bien, pero quiero ir a probar a ver qué hago. No,
dame mi herencia. Bravote, así como se porta uno cuando tiene esa edad. Me imagino que haber sido todo adolescente, digo yo, y todo bravo. ¿Y cómo le contestó el padre, hermanos? ¿Acaso el padre le dijo, no, mira, vos sos un aquí, sos un allá, y bla, 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 bla? No. El padre amoroso, ¿qué hizo? Está bueno. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos nosotros con los hijos? Aunque estén ahí haciéndole uno el berricho porque quieren una cosa y uno, no, ya. Al rato uno, va pues, ahí te lo voy a comprar. Y cae. Porque así somos los papás. Bueno, con sus deshonrosas excepciones, ¿verdad? Porque no son honrosas, deshonrosas excepciones. Porque hay unos padres que son así tiranosaurios rex, ¿verdad? Eso sí, ay Dios mío, como decimos aquí en Guatemala, el codo les brilla, pero así que si lo ponen contra el sol, lo dejan a uno, pero así encandilado, ¿verdad? Esos no se comen el banano por no tirar la cáscara y mucho menos le dan la cáscara al hijo. Capaz que se la comen. Hay de ese tipo de padres, ¿verdad? También hay así madres. Pero ¿qué pasa con este hijo? Pues así, sin respeto. Y el padre amoroso, miren, ahí vemos la naturaleza y vemos reflejado a Cristo y vemos reflejado ya a Dios. Porque el Padre es así con nosotros, hermano. ¿Cuántas cosas veces nosotros, papá, papá, y usted a veces y no ve respuesta y de repente se pone bravo y se pelea con Dios? Ya no voy a la iglesia. Algo así como con la hermana Manqui, ¿verdad? Si no me responde, y mire, el Señor es amoroso, la ama y aquí está. Y a pesar de, esa no fue pedrada, hermana, fue este tuntazo que le cayó de Pablo cuando estaba predicando. Entonces, a pesar del tetunte que le cayó, pues aquí está. No se lo agarró, como quien dice, este pastor ya me está tirando con escopeta cuache, como decimos aquí en Guate. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que ese Padre, como obra nuestro Padre Celestial, no se pone a increparlo, simplemente le da su herencia. ¿Y qué hace el hijo? Pues se va. Yo creo que ni siquiera le dijo para dónde. Porque digo, si le digo a este viejo dónde me voy, de repente me va a ir a buscar y va a estar, mi hijito lindo, regresa a la casa, porque así somos los papás, ¿verdad? Aunque también las cosas llegan a su extremo y a veces hay que actuar como actuó este padre. Porque fíjense que en esta parábola la cosa es muy diferente a las otras dos parábolas. En esta el padre no sale a buscar al hijo. ¿Quién toma la iniciativa, hermanos? El hijo. Pero ¿qué hace el padre? Lo que hacemos los padres cuando tenemos hijos así. Nos adelantamos. ¿Va? ¿Por qué? Porque estamos expectantes, hermanos, como padres, a que nuestros hijos reaccionen. Y siempre tenemos la esperanza de que aquel hijo que no ha respondido por X o Y razón, algún día va a cambiar. Y en nuestro corazón siempre se lo tenemos abierto. Aunque a veces es necesario que le pongamos el freno y demos la apariencia de que ya no queremos nada con él. Y que le damos unas zonas de silencio a los hijos, ¿verdad? Que se angustian, ¿verdad? ¿Será que mi papá ya no me quiere por lo que hice, ¿verdad? Pero lo mismo que hace con nosotros nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos da unas zonas de silencio en la que uno ora y no pasa nada. Pero ahí está el papá, expectante. Igual somos nosotros, igual que este papá del hijo pródigo, estaba expectante. Pero ¿qué pasó? Es que el padre sabía que había hecho las cosas bien, porque ese era un buen padre, a diferencia de los que estamos hablando, de los otros que de esos mejor ni los mencionemos. Hablemos de los buenos padres. ¿Qué pasó? Ese padre del mundo, como muchos padres lo hacemos, les había enseñado respeto, los había conducido por el camino del bien, era un padre justo,
porque por lo que se ve de la parábola, trataba bien a sus trabajadores. Eso ya decía mucho de él en esa época, porque eran esclavos y a los esclavos, pues, en esa época se les miraba así como basuritas. ¿Y qué pasó? Pues el hijo, cuando se gastó todo, y no precisamente en fallidas inversiones, ¿va? No se fue a Wall Street, no se fue a Tokio, y no se fue a Hong Kong. Ah, no, ese se fue, pero a los barrios bajos de Hong Kong. Se fue a los barrios bajos de Holanda. Se fue a las zonas más oscuras allá de Sao Paulo o de Los Ángeles, donde ahí el rey es otro y el padre es otro. Ahí, según la mitología popular, tiene cachos y colita y un tridente. Ya saben de quién estamos hablando. El Señor lo reprenda. Entonces, hermanos, no precisamente el hijo se había a hacer inversiones con su herencia. Se la fue a gastar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos padres no nos ha pasado lo mismo? Que a veces uno ha ayudado a su hijo, que dice que para que van a hacer una cosa, y el hijo lo que hace es malgastar la herencia. Y encima de, lo mete a uno en deudas, porque uno agarra la deuda. Miren, yo en la oficina, les puedo contar cualquier cantidad de casos de esos. Que ahí casi no le hago de abogado, fíjense ustedes, sino de consejero, porque hay que poder resolverle. Porque no le voy a decir, meta preso a su hijo. No lo van a hacer, ¿va? Ni yo se lo voy a aconsejar. Nunca. Bueno, hay papás que sí se han visto obligados a hacerlos porque hay hijos que, jaja. Yo conocí un padre que tuvo que tomar una decisión bien difícil con su hijo. Porque su hijo, con su grupito de amigos, esto les va a sonar bien duro, hermanos, violaron a su propia madre. Hermanos, eso es difícil también para muchos padres, tener hijos así, porque hay hijos así. Por el pecado, hermanos, que está en nosotros, que mora en nosotros. Y por eso es que necesitamos a Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando este muchacho se acabó todo que le quedaba? Pues ni modo buscar trabajo. Pero ¿dónde iba a conseguir un buen trabajo si su vida la había dejado a la parranda y a gastarse? No sabía hacer nada. ¿Por qué no sabía hacer nada? Porque en la casa de su padre, él era una persona rica, acomodada, acostumbrado a dar órdenes. Con su herencia se acostumbró a la vida loca, como dice un corito ahí del mundo. Y ya sin nada, hay que buscar a ver qué hago. ¿Y qué fue lo único que consiguió, hermanos? Según la parábola. Un trabajo de los más viles para un judío, hermanos. Ir a cuidar, como hicimos en Guatemala, cochitos. Ir a cuidar los coches, como hicimos en Guatemala, los cerdos. Y a desear la comida de los cerdos, que por cierto, hermanos, yo no sabía, y hoy lo aprendí, que las algarrobas de allá de Oriente, esas no las podemos comer los seres humanos, solo los cerdos. Por eso es que solo las deseaba, no se las comía, porque no podía comérselas. ¿Se dan cuenta del sentido de la parábola? Entonces, si me están agarrando el hilo, espero que me estén entendiendo. Entonces, fíjense que, o sea que fue a cuidar coches y ni siquiera la comida de los coches se podía comer, pero la deseaba. Estaba en un lugar inmundo. Y lo peor del caso, que para los judíos, los cerdos, en aquella época y en la actual, son animales inmundos y estar entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde la segunda parte que les mencionaba. Viene que en su mente, mi padre
es un buen padre, como nuestro Padre es un buen padre, porque trata con justicia a sus trabajadores. Es un hombre justo y eso me enseñó cuando me dio mi herencia. Aquí ya le estoy poniendo yo salsa a los tacos. Cuando me dio mi herencia, ni siquiera me dijo nada, no me regañó, no me sentenció, no me dijo que ver ni bien, solo me la dio y hasta me bendijo. Que te vaya pues bien, mijito, que Jehová te bendiga y te guarde, le había dicho, y lo mandó con amor. Entonces recordó a un padre amoroso. No recordó a un padre de juicio. No recordó a un energúmeno. No recordó a un padre bravo que por todo alegaba en su casa. Que trataba mal a sus trabajadores, trataba mal a su mamá, y a él, y a Raimundo y todo el mundo. No. Él recordó a un padre que trataba con amor a todos. Un padre respetuoso. Que a veces se ponía también bravito, digo yo, porque ni modo, hay cosas que uno también tiene su modo, hermanos. Y como decía la hermana Maki, hay que aceptarlo, ¿ah? La hermana. Cuando vienen de viaje y traen el regalo y uno dice, no quiero nada, ¿verdad, hermana? Pero miren, aprendimos algo también hoy del testimonio de la hermana Maki. Hermanos, lo que nos enseña esta parábola. Hermanos, a aceptar a los demás como son y no como nosotros quisiéramos que fueran, hermano. Y se recordó que su papá era así, ¿ve? Como dicen en el mundo, era bola recta, no era bola curva. Entonces, ¿qué hace? Se recuerda y ¿qué le entra, hermanos? A ver, ¿qué le pasa? Reflexiona y se arrepiente. Pero ese sí es un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque meditó, internalizó y de plano el Espíritu Santo le dijo, mira, y le ha hecho, ya imagino el Espíritu Santo, mira, si sos un vago, sos un corrupto, sos un fornicario, adúltero, porque me imagino que se ha metido hasta con mujeres casadas. Te fuiste a meter al casino a perder todo el pisto también. Ni siquiera te pusiste a trabajar. Entonces, ¿qué le entra, hermanos? El arrepentimiento. ¿Y qué dice? Vuelvo a la casa de mi padre. ¿No les parece a ustedes algo muy similar a nuestras vidas, hermano? ¿No les parece a ustedes? A muchos que de repente conocimos al Señor y de repente ¡puch! Se nos antojó pedir la herencia, pero y nos fuimos por ahí a gastárnosla en nuestros deleites. Y de repente cuando nos va mal, híjole, o que hicimos algo que no era la voluntad del Señor y nos salimos de la esfera de la voluntad de Dios y de repente, hermanos, poche. Y uno dice, ¿pero qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y entonces el Señor le dice a uno, ¿y acaso me preguntaste pues? Bueno, igual que el hijo pródigo. La misma historia. Pero ¿qué pasa, hermanos? Él regresa y no encuentra a un padre soberbio. Al contrario, ¿qué encuentra el hijo pródigo, hermanos? Un padre que cuando lo ve de lejos, aquella esperanza que él aguardaba, que él tenía en su corazón, se hace real, se hace viva y sale corriendo a su encuentro. El papá no se puso así en plan orgullosote. Ese que venga aquí, que se hinque, me bese los pies y me pida perdón con lágrimas. Si no, no lo recibo. No, hermanos, ¿cuántos papás, cuántos padres hay así en el mundo? Pero no del lado bueno que le estoy hablando, sino del lado malo. ¿Cuántos padres le causamos heridas serias a nuestros hijos por nuestra falta de misericordia, nuestra falta de perdón o por nuestra excesiva severidad y falta de sabiduría? Es cierto que no nos enseñaron a ser papás,
Pero hay algo que en la filosofía del derecho y en la filosofía del mundo se llama el derecho natural. Y el derecho natural, hermanos, es aquella ley escrita en el corazón que no sabemos de dónde salió, pero que para los hombres aquí la tenemos, que nos hace distinguir entre el bien y el mal. Porque si no fuera así, hermanos, los del mundo que no conocen a Dios, es cierto que hay un montón de malvados, pero es porque se van de ese lado. Pero tenemos una gran mayoría de gente que es, llamémosle, moral y éticamente correcta y no conocen al Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios, ahí está, tenemos la semilla de Dios, porque son descendientes del Padre. Sí, hijos también de nuestro ancestro Adán. Lo único que ellos no conocen a Dios, todavía no han reconocido a Cristo como su Salvador, aún están en pecado. Entonces el Padre recibe al Hijo. ¿Y qué hace el Padre? Dice, mi hijito lindo, y lo empieza a abrazar. Y dice la que lo empieza a besar. Eso solo lo hacemos los papás, digo yo, ustedes, ese hijo era apestado a coche, ustedes. ¿Ustedes han estado en una cochiquera, hermanos? Sí, yo me imagino que tal vez los patojos que están aquí, no. Los que somos bien jovencitos, sí. Pero ese olor, por Dios. Y la gente que cuida eso del campo huele mal. ¿Se imaginan ese papá? Pero miren el amor de ese padre. Es el mismo amor que impulsó a ese padre, es la figura de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, hermanos. Porque cuando nosotros llegamos al Padre, yo digo que olemos peor que ese hijo pródigo que olía solo a cochiquera. Nuestro hedor, ay Dios, ni me lo quiero imaginar. Pero fíjense que el Padre así todos apestosos, todos pecadores. ¿Qué hace el Padre? Sale al encuentro nuestro, ve nuestro arrepentimiento de nuestro corazón, nos abraza, nos mima y ¿qué hace? Y nos da vestiduras nuevas. Nos hace hombres nuevos. ¿Y qué hizo el Padre del Hijo pródigo? Lo mismo. Dijo, tráiganle tacuche. Tráiganle un su anito. Y hermanos, en la antigüedad, ¿qué significaban los anillos? Cuando un padre le daba un anillo a su hijo era porque le estaba devolviendo su jerarquía y su poder en la administración de las cosas. Miren, a Faraón, ¿qué le dio a José cuando lo puso a manejar Egipto? Le dio su anillo, que era ¿qué? Porque los anillos contenían el sello. Porque como la gente no sabía escribir, entonces los escribas hacían ese trabajito y en las tablillas que hacían, ponían el sello. Y le dio sandalias, lo mandó a calzar. Pero fíjense que las sandalias también tienen su simbolismo, porque esas sandalias, hermanos, significa que el padre está diciendo, bueno, mi hijo, aquí te calzo, te doy sandalias. Y una vez más, si querés, mi hijo, con unas sandalias porque veniste descalzo y con los pies todos ampollados y hediondos, pero ya te los lavaron, ya te bañaron y ahora olés rico y ya las sandalias te quedan bien, te puedes ir otra vez. Intrínsecamente eso le dijo. ¿Por qué? Porque el Padre estaba respetando también esa libertad, ese libre albedrío, como el Padre respeta nuestro libre albedrío. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo a nosotros también nos da nuevas vestiduras, nos da nuestro anillo. Yo así me miro con anillote y sandalias. Yo no sé si a usted ha soñado eso, pero yo ya van varias, hermano, y no voy a creer que de creído se lo estoy contando, solo es testimonio. Yo ya van varias veces que sueño ustedes que el Señor a mí me da sandalias, me da sandalias. Bueno, y pues explicaciones. Esas se las dejo para otro día. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Que al igual que nosotros, ese padre sabía que su hijo en cualquier rato
se le volvía a meter el chamuco y decir otra vez, yo me voy. Miremos nosotros como pecadores que venimos a Cristo. ¿Ustedes no creen que Cristo, Dios no sabe si Él ya en el tiempo ya terminó todo? Él ya sabe que nosotros vamos a volver a pecar, vamos a caer, nos vamos a levantar, pero no por eso nos niega nuestras vestiduras, no por eso nos niega sus bendiciones, su amor, su misericordia y sobre todo no nos juzga, hermanos. Ese es el amor del Padre. Y nosotros, hermanos, como Padre, igual tenemos que orar con nuestros hijos. Cosa diferente es, hermanos, que tampoco eso nos debe de hacer padres alcahuetas. Porque también tenemos que saber discernir entre qué es juzgar y qué es corregir. Así como lo hace el Padre con nosotros. Entonces, hermano, esto a nosotros, pues, ¿qué nos enseña? Hermanos, esto nos enseña a que Dios tiene una misericordia inconmensurable con nosotros. Que no hay amor más grande en este mundo que Jesucristo dio su vida por nosotros y que el Padre dio a su único Hijo para que nosotros, usted y yo, nos salváramos. Imagínense, hermanos, nosotros vivimos siempre expectantes, ¿verdad? Oramos y oramos y pedimos, pero y nuestro Padre está oyendo, pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena a través de que si caemos, nos arrepentimos genuinamente y con la convicción de no quererlo volver a hacer, ¿verdad? Pero hermanos, no podemos esperar, no debemos esperar que Dios vaya corriendo atrás de nosotros para Él deshacer inmediatamente todos nuestros entuertos en los que nos metimos. Hermano, usted hijo de Dios y de repente le dice, mire hermanito, no se quiere ganar unos $20,000. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que llevar unos paquetitos usted allá al norte, pero usted no se preocupe. No le va a pasar nada. Y mucha gente dice que sí, ¿va? Y ya saben ustedes qué les pasa, ¿va? Y les digo, yo conocí uno que, bueno, mejor no les cuento, ¿va? Pero, que iba a su iglesia allá por Jutiapa. Entonces, hermanos, ¿cómo va a esperar ese hombre que lo agarran en el aeropuerto y lo meten preso y empieza, papá, perdóname, Señor, perdóname, estoy arrepentido, Señor, sácame hoy de aquí? ¿Qué vamos a estar esperando, hermanos? Que Dios va a ir corriendo, sí, mijito, hoy te saco en la noche. No, hermanos. Porque él va a tener que vivir su proceso. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Jóvenes que están acá, hijos que están acá, tienen que ser obedientes a sus padres. Porque después, ¿qué nos toca a los padres? En el mundo, ¿qué nos toca? Ahí sí salimos corriendo, ustedes saben qué hacemos por ellos, ¿va? Pero muchas veces no se puede hacer nada, porque la ley es la ley. Y a muchos padres les toca ver a sus hijos 10, 15 años presos. O como aquella señora que salía en la tele que contó Pablo, aquella del nene, el marero aquel, va. Nene, hermanos, ¿qué es eso? Eso es lo que estábamos hablando, ¿eh? Eso no es ser un padre amoroso, ese es ser un padre alcahueta, que le está tolerando al hijo que haga averías, que sea un irrespetuoso de las demás personas y que ande delinquiendo. No, hermanos. El buen padre corrige con amor. Entonces, hermanos, no esperemos pues que el Señor también, si somos desobedientes,
igual, ¿verdad? Como le pasó al hijo pródigo. Porque el papá pudo haber agarrado sus cosas y como tenía plata, pudo haber contratado una agencia de investigadores privados. Y van a averiguarme dónde anda mi hijo y me pasan el informe. Y al poco tiempo, ¡pluc! Le llega el WhatsApp. Mire, aquí le mandamos todas las fotos del Facebook de su hijo. Hoy anda en Hong Kong. Mire, pero también se fue a tal. No, el papá. En esta parábola, fíjense, el Padre, o sea, nuestro Padre Celestial, no lo salió a buscar. ¿Qué hizo? Se quedó esperándolo. Pero eso sí, cuando lo vio venir, salió a su encuentro. No se puso a decirle, ya viste, te lo dije, por eso te fue mal, y si te recibo aquí vas a tener ahora régimen militar. 3 de la mañana te levantás y aunque aquí hay agua, vas a tener que acarrear agua también y vas a tener... Pues, no, hermanos, lo recibió con amor y misericordia. Como padres, hermanos, así tenemos que ser con nuestros hijos. Pero también tenemos que ser firmes, porque también, hermanos, miren lo que nos dice Salomón. En Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, hermanos, como padres, tenemos el deber de instruir a nuestros hijos, enseñarles el bien y el mal. Ahora, si ustedes, algunos padres, lo que les enseñan es el mal. Yo me recuerdo hace muchísimos años, esa filosofía machista que había en Guatemala y en Oriente, que a los patojos los enseñaran a disparar y en muchos casos hasta matar a uno, para que hicieran hombrecitos. Miren qué mentalidad la que tenía, miren cómo el diablo nos tenía como país en muchas regiones de este país, pero gracias a Dios y a la obra de los misioneros y de Cristo, pues este país está siendo liberado, todavía falta mucho. Y hermanos, ¿qué es criar a un niño dentro del contexto de este proverbio? ¿Dónde debe empezar? Con lo que nos dice 2 Timoteo 3:16, enseñándole la Biblia, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, hermanos, tenemos como padres una obligación. Tenemos que enseñarles la palabra a nuestros hijos, para que también ellos tengan un sustento, así como lo manda al colegio, a que aprendan. Pues hermanos, mándelo también allá a los niños para que aprendan. Pero no solo ahí, porque la sociedad actual también se ha vuelto así media comodona, que le dejan todo el chance a los colegios y en muchos casos a las iglesias. Es que al niño ahí en la escuela dominical o en... No sé, ahora le ponen nombre así chilero, en zona de no sé qué, de campeones y zona de... Bueno, de esos nombres que modernamente hacen, o sea, que el marketing comercial que ya entró a las iglesias, ¿verdad? Porque eso es atractivo y atrae, ¿verdad? Pero y aquí adentro y la sustancia, a saber, es así. Porque se puede disfrazar de Biblia, pero en realidad no se está dando la palabra de verdad. O sea, yo diría que no se están tirando pedradas como las que nos mencionó la hermana Maki, o tetuntazos, como yo le dije. ¿Qué pasa? Entonces, hermanos, como padre tenemos también esa obligación. Y como nos dice también en 2 Timoteo 3:15, ¿para qué? Para que estén preparados para toda buena obra. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia en todo lo que se les demande razón de la esperanza que hay en ellos. Entonces, hermanos, eso va a preparar a nuestros hijos ¿para qué? Porque allá en el mundo les van a empezar a echar penca. Ay, vos sos evangélicos. Así sí, los evangélicos, tal cosa. Y si nosotros no les hemos enseñado la palabra y en la iglesia tampoco, miren ustedes, así los hacen en el mundo, ¿verdad? Porque como dice aquella serie televisiva de
El diablo es puerco. ¿Ustedes recuerdan? Yo no miro telenovelas, ¿y ustedes? Cabra que sí saben. Pues, ¿qué pasa? En el mundo, ese dicho es, miren, puede ser muy humano, pero es cierto. A nuestros hijos en el mundo, si no hemos preparado bien en la casa y en la iglesia, no hemos instruido bien a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hermanos, les pegan una gran, ya como decimos los chapines, una gran revolcada. Si muchos cristianos, hermanos, ya grandes que nos decimos maduros, muchas veces no sabemos qué contestarle a los testigos de Jehová. Y eso dice mucho entonces también de nuestra lectura bíblica y de nuestra preparación. Imagínense, entonces nuestros papás de aquí ahí arriba, ay, mijito, prepárate más, estudia más. Pero fíjense que por el otro lado, lo que hablaba, de que les decía al principio, tenemos la otra cara de la moneda que se da en las familias. El hermano que aparentemente era buen hijo, que me quedo y todo, ¿cómo reacciona? Mal. ¿Qué hace? Se pone bravo, se pone envidioso, egoísta y hasta reniega de su sangre. Mire ustedes, le dice, ese hijo tuyo, puchicas, como quien dice, ese no es mi hermano porque yo soy hijo de saber quién. Hasta negando su filiación consanguínea estaba ahí el otro hermano. Y en la vida real también, hermanos, tenemos eso. Lo que los decía en la familia, tenemos eso. Diferentes caracteres de nuestros hijos, diferentes actitudes de nuestros hijos, a pesar de haber recibido la misma educación, entre comillas. ¿Y qué sucede? Bravote le alega al padre otro abusivo. Miren, ese señor, podríamos decir, si usted se siente así como que identificado, es pura coincidencia. Llamémosle así, a ese pobre los dos hijos le salieron chuecos. A pesar de que los había instruido, le salieron chuecos. Porque el que aparentemente estaba en la casa contento, feliz y agradecido, que a la hora de la hora, como decimos en buen chapín, sacó el cobre. ¿Quién le empieza a decir al otro? Hasta, no sé, yo digo que le dijo hasta de lo que se iba a morir, como decimos en Guate. ¿Pero qué hace el padre? ¿Acaso el padre, mira vos, aquí mando yo, aquí? No, hombre, la misma actitud que tuvo con el otro abusivote cuando le pidió su herencia de manera también no comedida, le responde también, le responde con amor. Porque hermanos, como decía la profeta Helen, ese es el amor inconmensurable de Dios que hoy, pues, ella dijo que íbamos a recibir, pues recibamos el amor de Dios, hermanos. Ese amor inconmensurable que no hace juicio sobre nosotros a pesar que somos pecadores. Pero que también nos recuerda que en esta tierra tenemos que una responsabilidad como padres. Y que en esta tierra tenemos hijos diferentes. Miren, ¿qué le dijo el papá al otro? Mira, le dijo, no, hombre, es que regresó tu hermanito. Vos, yo estoy feliz, vos, yo estaba aquí deseando que viniera vos, porque yo lo amo igual que te amo a vos. No, no, vos dejate charás, papá, viejo aquí, viejo chocho. A mí, mira, yo aquí bien fregado y ese que se gastó todo y casi nos deja en quiebra y ahora vos aquí. No, y el papá, no, mijito, hombre, no seas así con tu hermano. Ten misericordia, no lo juzgues. Mira, entra a la fiesta con nosotros, hombre. Mira que el cabrito, vos, el corderito estaba bien rico, vos, porque yo le pedí al chef del castillo, le dijo, que nos hiciera la mejor receta. Y el otro, a mí no me des nada, yo no quiero saber nada. Miren, hermanos, y en la vida sí nos pasa muchas veces con nuestros hijos. ¿Y saben qué puede pasar ahí?
que no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he visto en padres cristianos y en padres del mundo. Surge una pregunta. ¿Qué hice mal para que estos me salieran hijos del diablo? O este me saliera hijo del diablo y estos dos tan buenos hijos que son. Y hermanos, eso es real. O no sé, mejor no le voy a decir si usted se ha puesto a pensar en eso. Supongo usted no, porque a usted les salieron buenos todos sus hijos. Pero hermano, esa pregunta es real. Y aún hermanos lo vemos y no necesariamente digamos, es que solo los hijos de los pastores y los hijos de los hogares cristianos salen buenos. No es cierto. Yo tuve un compañero que su papá era pastor. Era un pan de Dios. La verdad que sí, el papá. Pero aquel ni creía en Dios y era marihuana. Ahora díganme, ¿qué hizo mal el pastor? No hizo nada, si el Señor era un pan de Dios. Era un siervo de Dios que lo trataba con cortesía. Miren, parecía el papá del hijo pródigo. Pero ¿qué sucede? Eso nos puede llevar a nosotros a pensamientos incorrectos. A decir que hice mal. No, hermanos, no hicimos nada mal. Lo que pasa es que debemos recordar, hermanos, que por el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por Adán y Eva. Ahí se corrompió la creación, hermanos. Y de ahí, ¿qué pasó? Pues llamémosle que por herencia a ustedes se nos transmitió a nosotros. Entonces nosotros, hermanos, traemos adentro el pecado. Y el hecho que nos hayan educado dentro de una familia cristiana o que seamos hijos de pastores o lo que sea, no garantiza, hermano, que nuestros hijos vayan a ser salvos. Por eso es que necesita que lo que acabamos de leer, que los instruyamos, que los llamemos al orden. Y como ellos también tienen libre albedrío, hay a ellos, ¿verdad? Pero como padres, cumplir la obligación. Como padres también tenemos que decir, bueno, yo hice como igual que el papá del hijo pródigo, obré con justicia. Ahora, si usted fue un padre ¡pip! De esos, tampoco espere a que su hijo vaya a ser un angelito, aunque hay excepciones. Hay hijos que ante la conducta así bestial de sus padres, o de su padre principalmente, pues el Señor tiene misericordia de ellos y priva más el gen divino o que el Señor ya lo escogió, y el otro pues se va a un lado y son verdaderamente apartados del mal. Pero en la mayoría de los casos, ahí lo vemos en las noticias, asesinos en serie y un montón de cosas, y cuando averiguan que el papá lo quemaba con cigarros, que el papá lo agarraba y lo colgaba en cadenas y lo latía, que el papá le pegaba todos los días, bueno, o que el papá penqueaba a la mamá todos los días y él empezó a agarrarle odio a las mujeres, pues no al papá, sino a las mujeres. Esas cosas que vemos, esas son esas heridas del padre y de la madre, lo que les decía anteriormente, hermanos. Pero Dios es misericordioso. El Señor es inmensamente misericordioso. Él nos perdona. Nuestros hijos, al igual que nosotros, hermanos, y eso no lo perdamos de vista, necesitan a Cristo y necesitan ser salvos. No basta con decir que por default yo soy cristiano y ya mi hijo es salvo. No. Perdóneme, hermano, pero ahí, si me estoy desviando teológicamente, yo creo que no. Nuestros hijos necesitan también a Cristo, necesitan reconocerlo como su Señor y Salvador. Y también necesitan arrepentirse de su condición pecaminosa y empezar a caminar en santidad. Eso es, hermanos,
la labor de un buen padre, que es la que nuestro Padre Celestial hace con nosotros. Entonces, hermano, ¿qué nos dice todo esto? Pues que nos dio a su Hijo, nos dio al Espíritu Santo, nos dio la presencia, sus promesas de salvación, la promesa de la vida eterna, hermanos. Que al contrario que Él nos debe a nosotros, nosotros le debemos a Él todo, hermanos. Y Él es misericordioso. Porque Él muchas veces sin estar uno pidiendo, tal vez uno pidió hace como 100 años y se le olvidó y dijo, ya no oro por eso porque no va a pasar nada. Y cuando usted siente, ¡poch!, le cayó a usted el milagrazo. Y usted dice, ay, juela, pues yo no oré por eso, pero... Y hasta se queda usted estanteado. Aquí voy con el testimonio que me dijo Pablo. Disculpe, Nancy, tengo todavía algo y te pito. 10 minutitos. Ah, vaya. Entonces son 20, hermanos, porque yo siempre me alargo. Así que la carne, si está fría, a mí me echan la culpa. Miren, hermanos, ese Dios misericordioso, ese Padre no se olvida de nosotros, a pesar de nuestros delitos y transgresiones. Yo les voy a contar ahora un testimonio para que veamos ese amor del Padre y cómo yo lo he visto y lo he recibido y estoy infinitamente agradecido con Él. Hermanos, yo derivado del COVID resulté con una enfermedad incurable. Yo resulté con Parkinson. Aquí no se los contamos a muchos, solo lo sabían unos cuantos, porque la verdad me da vergüenza decir que de repente me iban a ver a mí todo tembleque o cayéndome. Bueno, de hecho me caía, me tenía que andar agarrando ahí de las paredes. Yo disimulaba, hermanos, porque o me agarraba de la silla o de una paredita. Me mandaron con varios médicos. Todavía uno me cayó mal, porque me dicen, usted tenía Parkinson antes del COVID. Pues le dije yo, mira doctor, yo antes del COVID no padecía nada más que de diabetes. Y a mí este temblereque yo no lo tenía. Así, hermanos, perdonen el lenguaje así tan florido y silvestre, no académico. Y así le contesté. Bueno, al final, después de que me mandaron como con 5 especialistas, llego un día y la neuróloga muy cariñosamente me recibe y nos sentamos. ¿Qué tal, doctora? Mire, ¿qué tal mi resonancia magnética? ¿Qué tal todo lo que me hicieron? Las torturas que me pegaron, hermanos. Me metieron unos alambres de este pelo, mire. Así, sin anestesia. No sé si les han hecho los exámenes, pero eso duele. Y después le tiran a uno descargas eléctricas. Yo sentía como que era la silla eléctrica. Horrible eso usted. Bueno, tuve que pasar por esas torturas. ¿Y qué pasó? Estuve yo expectante, ¿verdad? Pero como yo ya sabía que, mire usted, yo cruzaba el pie, por eso aquí en la iglesia me cuidaba no cruzar el pie, ¿verdad? Porque así se me hacía a mí. De pronto dije yo, voy a dejar de ser abogado, voy a poner una venta de tostadas y yo voy a echar el perejil y el quesito, ¿va? Porque ni modo, ¿va? Con la mano así, miren, buenísimo para echarlo. O sea que de lo de abogado lo podemos cambiar por la comida, dije yo. Entonces, ¿qué pasó? Y me dice la neuróloga, cariño, imagínense, hasta se enamoró de mí. Y yo dije, que pegue el que tengo que sea con Parkinson, dije yo. Menos mal que no está aquí mi mujer, sino capaz de que le pega. Entonces me dice, cariño, me dice, le tengo malas noticias. Y yo, ¿cuáles? Fíjese que todos sus resultados son positivos y tiene Parkinson. Juela. Momento, doctora. Aquí viene la importancia, hermanos, de la fe y de creer en ese Dios grande y poderoso. Y que lo que aceptamos y lo que rechazamos. Fíjense, hermanos, que si ustedes, yo vengo y le digo, momento, yo eso
no lo acepto. Yo tengo un Dios grande y poderoso que puede cambiar las cosas, pero usted sigue echando punta. Ay, qué bueno que lo agarra así, me dijo. Pues no, es fe, doctora. Le digo. Mire que bla, 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 bla. Y de ahí viene lo peor usted. Ahí sí, a pesar de la fe, usted sí me cuarteé. Y fíjese que ya nos reunimos con todos los médicos, ya hicimos tal y tal cosa. Pero como esto es derivado del COVID, no sabemos las consecuencias, pero sí sabemos algo, mijo, que nosotros ya pensamos. Usted en 3 años, le quedan 3 años. Hermanos, me dijeron que me quedaban 3 años. Y me dijeron que yo iba a terminar, ya saben cómo, así bailando así esas canciones en la calle, va. Y con el negocio de las tostadas, va. Además, que mentalmente iba a estar también deteriorado. O sea, con quien dice, usted se va a quedar medio bruto. Dije yo, ya soy algo bruto, más no le hace. Entonces, hermanos, a mí me entró, eso sí me angustió, que le den a uno 3 años, puchicas. Y no era un doctor, sino fueron como 5 que me vieron y después se platicaron, puchicas, dije. Y tomé algunas decisiones yo que, si ustedes quieren, tal vez, hoy entiendo yo, dijo, tal vez no eran tanto del Señor. Y dije, entonces voy a hacer esto y esto y esto para que cuando ya esté hecho pedazos, si me caigo, pues por lo menos no me voy a caer de las gradas, dije. Bueno, pero miren ustedes, el tal proyecto se atrasó, y mi supuesto residencia de Parkinson, la casa del Parkinson le vamos a poner. Nunca ustedes que salía esa cosa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, pues miren hermanos, de repente, 3 años y nada. Y yo, aquí me ven. Digo yo que, bueno, no sé cómo es usted, ¿verdad? Yo digo que bien de la cabeza, eso espero. Y que no diga, ese hermano es más chiflado que una cabra, ¿verdad? Pero ahí vamos. Llego al 4.º año, hermanos. Y el papá de la mejor amiga de mi hija, empezamos juntos con el Parkinson, al mismo tiempo, porque como a los días que a mí me lo diagnosticaron, a él también. Y la doctora, la mejor amiga de mi hija, le decía a mi hija, Yubi, ¿qué hace tu papá para estar tan bien? Porque tu papá no tiembla, tu papá no se cae. Tu papá está bien de la cabeza. Y el mío ya está mal, mira que aquí, mira que hay que estarlo ayudando, que si no se pueden ir al baño, porque, es que mi papá hace dieta, mi papá hace ejercicio, mi papá, no hombre, que mi papá hace ejercicio, era el padre de ustedes, era mi papá y el papá de ustedes, que yo siendo un vil pecador, y les voy a decir algo, y siendo un malagradecido, igual que los hijos del hijo pródigo, le oré hace como 5 años que me curara, pero como no me curó, dije yo, bueno, padre, hay que se quede la enfermedad. Pero el padre no se olvida a ustedes. ¿Y qué hizo el padre? De repente, vengo yo y me dice la doctora, la neuróloga, mire, es que usted yo lo miro re bien. Ay, sí, doctora, le digo, mire, yo miro unos viejitos igual que yo allá afuera, le dije, y están hechos, perdón la expresión, no, esto lo publica, están bien mal. Es que me acordé del video. Entonces, y están bien mal. Ay, sí, mire, me dijo, y es que varios de ellos incluso empezaron después que usted, me dijo, y están muy mal. Y yo, ay, usted está re bien. Mi doctora, ¿y si usted me manda a hacer otra vez los exámenes? No, hombre, pero si ya los exámenes ya salieron y ya está, mira. Pero entonces, ¿por qué no ha empeorado? Le dije. Usted misma dice que yo estoy re bien y yo me siento re bien. Yo me miro a la par de los de ahí y le dije, puchica, es un patojo de 20 a la par de ellos. Y vean, viejitos igual que yo, ¿verdad? Ya de salida.
Entonces, ¿qué pasó? Pues me lo mandó a hacer. Y me mandó a hacer la resonancia magnética, que es la que le ven a uno aquí atrásito, cómo están sus, ¿cómo se llaman vos? Ganglios basales, ¿verdad, Fer? Ganglios basales, sí, esos, porque siempre confundo ese nombre. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Y ya me voy pasando. Pero tengo que contarles el testimonio para la honra y gloria de Dios y para que ustedes se fortalezcan en la fe y crean firmemente que nuestro Señor va a obrar en sus vidas cualquier milagro que le estén pidiendo. Y el tiempo ese es de Dios, no es de uno. Y aunque Dios no agarró, a pesar de mi angustia de los 3 años, Dios no se apuró. ¿Qué lo hizo? Va, mijito. El que se apuró y hizo y tomó decisiones prejuiciosas fui yo, no él. ¿Qué pasó, hermano? Me mandaba a hacer los exámenes. Oh, sorpresa. Cuando llego con la médico general, era nueva, esa ni sabía que yo tenía Parkinson. Mire, ¿y a usted por qué le dan medicina para el Parkinson si usted no tiene Parkinson? Ah, ¿cómo así, doctora? Mire, es que le mandaron a hacer unos exámenes ahorita, pero todos los exámenes están normales. Aquí no dice que usted tenga Parkinson, y el radiólogo y los otros doctores tampoco. ¿Y por qué tiene medicina para Parkinson? Es que fíjese que yo tengo Parkinson. Ah, no, no puede ser, porque el Parkinson no se cura. Va, pues, le dije. Bueno, pero eso háblelo con la neuróloga. Bueno, me fui con la neuróloga, me tocó la cita. Cuando la neuróloga, hermanos, abrió el archivo y todo lo demás, así, literalmente, hermanos, y se quedó con la boca abierta. Y yo, ¿qué pasó? Como yo ya sabía, ¿va? Pero me hice loco, un poquito más, ¿va? De lo que ya soy. Entonces, ella, y yo, ¿qué pasó, doctora? No puede ser, no puede ser, que no puede ser, espéreme, voy a revisar. Y agarró la imagen y no puede ser. Enfermera, sí, tráigame el expediente de hace como 5 años de aquí del señor, donde estaban los resultados anteriores. Porque por alguna razón solo le habían pasado el nuevito, llamémosle así. Y empezó a revisarlo y vio los exámenes anteriores y vio la placa de la resonancia anterior. No, dice, no nos equivocamos, aquí está. Entonces, doctora, le dije, ¿qué pasó? Pues mire, tengo que aceptar algo, me dijo. Usted está sano. Su fe. Aquí están los resultados, me dijo. Yo no puedo decir nada más, me dijo. Simplemente, usted no tiene Parkinson. Ya no tiene Parkinson. Y le voy a empezar a quitar los medicamentos del Parkinson. Ya me quitaron el primero porque no me los pueden quitar así, solo porque, imagínense, hermano, ya llevo 5 años de estar tomando medicamentos para el Parkinson. Entonces no me los pueden quitar, pero ya me quitaron uno. Me quitaron uno, el principal. Y aquí estoy dando testimonio para honra y gloria de nuestro Señor. Y decirles, hermanos, como conclusión, pues que estamos en las manos de nuestro Señor. Son las mejores manos, hermanos, y que tenemos un Padre que nos ama infinitamente, hermanos. Y así amemos también nosotros a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Perdón, hermanos, que se les haya enfriado la carne. Bueno, hermanos, no sé si la hermana... Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.